Miren, vamos a continuar acá. De inmediato, la pregunta que se hace a la producción del programa sobre este tema de la carta de la magistrada Germán al magistrado Frank Soto de la Suprema, en todo caso es si afecta la buena administración de la justicia, estos enfrentamientos entre jueces de República Dominicana, pero yo me iría un poquito más allá. ¿Por qué aparece esta carta en este momento? ¿Por qué la magistrada pues decide poner en papel y por escrito su percepción en el trato con uno de sus compañeros? En todo caso, hay gente que se ve todo el tiempo. Ella incluso dice al final que que ella va a evitar ir algunos días para no verle la cara. Esto, colocarlo por escrito, tiene una intención. Si ustedes me ayudan, por favor. Bueno, yo creo que el hecho de que la carta trascienda a los medios, evidentemente que confluye en un propósito ulterior de generar este tipo de debate. Parece que por sí sola no ha podido ella conseguir, primero, detener lo que ella describe en ese documento y segundo, pues, conseguir la atención de su superior, que en este caso, ineludiblemente, es el presidente del Pleno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que evidentemente tiene no solo el deber, la obligación de llamar al orden en el caso de esta situación, sino que también, por todas las cosas, la sobriedad, la solemnidad, el ambiente de prudencia que tiene que haber en la Suprema Corte de Justicia. Los abogados, incluso cuando nos toca audiencias en la Suprema Corte de Justicia, mentalmente vamos con otra actitud. Uno suele ser muy fogoso en los debates en primera instancia, en las preliminares, en las audiencias de fondo, en la Corte, pero cuando usted va a la Suprema, usted va bastante sugerido, bastante prudente, incluso uno escribe cosa que no se usa mucho en el derecho penal, uno lleva línea para no permitir que esos impulsos de la impetuosidad de los debates penales lleven a uno a decir algo fuera de sitio, porque uno tiene ya per se, cuando va y sube a estrado en la Suprema Corte de Justicia, ya de por sí el respeto, y no más que un dado en función de la sobriedad de cada uno de estos jueces, a todo el que ha llegado ahí a la Suprema Corte de Justicia, como decía el rector Mateo Aquino Febrillet, por el solo hecho de estar allí, se le sobreviene un nivel de autoridad, de prudencia, de solemnidad en el ejercicio de su función pública, que es la más importante de todas. Primero, evidentemente que instruye, imparte justicia, y segundo, forja el liderazgo de toda la verticalidad de la justicia dominicana. Este hecho, el hecho de que ya hoy sea público, ella está buscando lo que estamos haciendo hoy, que haya una especie de airar públicamente a los fines y formas de que eso tenga una acusa y se detenga lo que está pasando allí. A mí me extraña, porque Frank Soto, yo lo conozco del ejercicio penal como abogado y ya en sus funciones como Ministerio Público, es una persona muy, muy decente. Evidentemente que ahí hay otros aspectos. La carta, aunque no se pudo leer completa aquí, luego quizá la podamos ver más a fondo, en la segunda página ella dice: cada juez tiene derecho a tener un juicio de valor distinto y sustentarlo. Evidentemente que allí subyace una parte de su diferencia, al parecer, y recordemos, ella ha tenido votos disidentes en torno a la Cámara de la cual ellos son parte, y quizás por allí está el hecho, sin él quizás, solo dejando el espacio, la certeza que solo ellos dos saben. Definitivamente interfiere la buena administración de la justicia, y sobre todo cuando precisamente esa Cámara tiene una papa caliente en fallar en los próximos días, el próximo 21 de octubre, un caso que ha mantenido en vilo la justicia por largo tiempo y la opinión pública y el país pendiente de cómo concluirá este caso, que es el caso del senador Félix Bautista. Definitivamente los términos que se cruzan se interpretan de esta correspondencia, y sobre todo el cierre magistral con esa especie debe ser alguna anécdota, no sé de qué región del país, del político y los mangos, que solo podrá aclarar ella, o Google, el señor Google, cuando nos dediquemos a profundizar en la investigación de dónde viene y en qué se fundamenta esta frase. Habla de que hay una profunda diferencia y de que de alguna manera se procura, a través de develar esta diferencia que existe entre la magistrada presidente y uno de los miembros de la Cámara, de la sala, en torno, definitivamente debe ser a la posición final sobre este caso. Eso queda evidenciado que es una diferencia profunda en cuál debe ser el fallo de
de esa sala sobre un tema que ha estado en la justicia por mucho tiempo y que ya llega, parece, a la recta final de su conclusión en cualquiera de las direcciones. Bueno, el enfrentamiento que hay entre los jueces no solamente afecta la buena administración de la justicia, sino que refleja por qué hoy día la sociedad dominicana ha perdido la confianza en la justicia, porque justamente las personas que son nombradas en la justicia están respondiendo a criterios de partidos políticos, no al tema de la meritocracia en la justicia. Y es por eso que en la carta que hace la jueza, la magistrada Germán, al juez Fran Soto, que se señala es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ella le señala que el caso no es de hace poco tiempo, pero además le indica que el hecho de que él se ha traspasado en los límites y que él está confundiendo la prudencia o el miedo. Y por otro lado, ella señala que en un tribunal colegiado que está compuesto por personas distintas y con derecho a una forma de pensar particular. Pero es interesante un párrafo que señala la magistrada Germán en el sentido de que a ella no debieron nombrarla cuando ella dice, pero esta no debe tener como precio la pérdida de la dignidad. Ningún cargo conlleva la obligación de resignarse al irrespeto y al abuso. Y señala, cada quien tiene derecho a pensar de la forma que mejor crea, sin excluir el sustentar y expresar la idea de que esa malagradecida no era la persona adecuada para que se le asignara en este cargo. O sea, quiere decir que hacia ella está habiendo señalamientos de que por haber sido nombrado en ese cargo por determinados sectores, ella no debe asumir las posiciones de objetividad, de transparencia con la que está actuando en su ejercicio como magistrada. Debo señalar que esta carta, si bien expresa las contradicciones que hay, también es sumamente positiva para que se pueda evidenciar la gravedad de la situación de la Suprema Corte de Justicia y que la sociedad, la ciudadanía, tome cartas en el asunto para que esto sea superado con medidas profundas en torno a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo antes de emitir una nueva opinión, quiero curarme en salud, porque recuerden que se está discutiendo hoy un tema de una acusación a un periodista por haber utilizado documentos falsos. Y como este documento no tiene la firma de la magistrada, yo supongo que el canal ha verificado que es una carta cierta. Claro, sí es. Vamos a suponer que es una carta cierta. Yo pienso que más que afectar, yo prefiero utilizar el término incidir en las decisiones de la Suprema Corte. Porque el que afecte puede ser positivo o negativo. Yo creo que la queja de la magistrada está expresando que sobre ella hay una presión por las posiciones que ella asume de un voto disidente. Y hay que estar consciente que cuando se integra un tribunal colegiado, precisamente es para que haya diferencia de opinión, para que diferentes personas analicen un tema de una perspectiva diferente y puedan emitir un criterio también que puede ser diferente. Si se requiriera unanimidad en un tribunal colegiado, se hiciera un tribunal unipersonal, como hay muchos de ellos. Entonces, no tendría sentido que sea siempre unánime. En consecuencia, esa carta demuestra que hay una presión constante sobre su voto disidente. Entonces, el hecho que ella escribe esa carta, no necesariamente que la publique, no sabemos el mecanismo por el cual ha sido dado público, pero el hecho que ella tenga la valentía de escribir esa carta implica que está decidida a que lo que está ocurriendo no siga ocurriendo en esa Suprema. Y bueno, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre, no importa que sea en el despacho del presidente, en el despacho de un síndico, en un tribunal colegiado, en la Suprema Corte, en la Cámara de Cuentas, no importa dónde sea, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está ocurriendo. Y sería peor
que esa situación continúe y que ella recurriera al temor o al miedo y pudiera variar su opinión sobre la base que se le está presionando. Yo creo que la sociedad es importante que lo conozca y creo que la magistrada doña Miriam ha actuado bien, porque no lo ha dirigido al público. Ella no le manda copia a nadie, se la manda a la persona de que ella está recibiendo una presión. Y creo que ayuda, definitivamente ayuda, porque personas como Miriam requiere la sociedad un criterio firme ella expresa lo que siente. Una mujer, una jueza que no se deja presionar por nadie, no actúa en función de lo que le indique un partido político o un grupo determinado, sino que su historia indica que actúa por íntima convicción, como deberían actuar los jueces, que como se sabe, el símbolo de la justicia es una persona con un paño en los ojos para no ver a quién puede afectar o y la balanza del equilibrio. Y la balanza del equilibrio. Pues ciertamente apoyo prácticamente en todas sus partes la opinión que usted ha tenido tan magistralmente. Gracias. De ser cierta como aparentemente es esa comunicación, pues entendemos que lo positivo de esto es que la sociedad dominicana ha ido cambiando, y como ha ido cambiando, pues está marcando precedente a lo que no estábamos acostumbrados. El ejercicio de la justicia tiene que ser para dignificar y como ciertamente debe ser, para aplicar justicia. Y posiciones como esa tan importantes, pues y con cuestionamientos de este nivel, ciertamente llaman a pensar a la sociedad de que hemos avanzado. ¿Cuántas veces no se dicen que se cometen actos, que los jueces fallan por presión o como fuera? Ya en este caso, pues allá habrá un poquito más de delicadeza, se investigará. Lo único que pudiera opinar en contra es que ella le envió copia a todos los demás magistrados de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el presidente, o sea que es un punto también importante. Lo que tendríamos que apuntar es o investigar si hubo una reunión previa, si hubo una conversación previa que se pudo haber manejado. De todas maneras, ya lo que pasó, ya el precedente está. Y lo que tiene que venir a partir de este momento de una institución tan vital para la justicia dominicana, para la transparencia, para la confianza, para poder fortalecer las instituciones, porque la sociedad civil lo que tiene que alegrarse es de que cualquier denuncia pues pueda combatirse a tiempo, no cogerlo como un circo, sino que se pudieran aportar por cualquier situación que esté pasando para que las cosas mejoren. Estamos en un país que viene en proceso de desarrollo y donde desafortunadamente hay muchos espacios tomados por situaciones que no son el bien, que son corruptas, y no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con políticos, o sea, es la sociedad que se nos ha ido un poquito de las manos. Entonces, actitudes como esta pues revelan crisis normales que ocurren en los lugares que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces vamos a esperar qué va a pasar, que la sabiduría se apodere de la Suprema Corte de Justicia, que logren entrar en un entendimiento, que cualquier situación se subsane y que los problemas personales, si es que son personales, pues tengan un espacio donde discutirse que no afecten la imagen que tiene que tener una institución o un poder del Estado, como lo es la justicia.